Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y hoy os presentamos este libro, Jesucristo descrucificado, un libro escrito por Mike Reed y que, como el mismo autor define, es un libro, una tragicomedia estilo Ricky Morty, con algo de Tarantino también, muy hardcore, aunque también tiene su mensaje. Ahora os lo explico con detalle. El género del libro, en principio, es un libro de humor, es un libro que te hará reír, seguro. Y atención aquí, me gustaría muchísimo dejar claro que, a pesar del título que menciona a Jesucristo, no se critica en ningún momento ni a Jesús, ni a Dios, ni a ninguna religión, ¿vale? El libro, en cualquier caso, lo que critica es el comportamiento humano, la sociedad humana. Lo podemos definir, pues, como un libro de humor o como una tragicomedia. El argumento del libro. Jesucristo descrucificado es un libro en el que Jesús tiene que volver a la tierra, pero no está nada contento con el comportamiento de la humanidad tras su sacrificio, con lo cual él decidirá pasarlo bien con sus amigos. Veremos que Jesús está harto y cansado del ser humano, pero también se siente un humano más, incluso con sus propios defectos, pero no parará de hacer milagros, demostrando así su poder y yendo de fiesta con sus amigos y con sus seguidores. Aunque un tormento le persigue, y es que, quiera él o no, su destino es ser el Mesías. La lectura del libro. Tan solo empezar el libro nos encontramos con un prólogo en el que Mike Reed, el autor del libro, nos habla un poco sobre él y sobre el por qué escribe este libro, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena, sabremos ya algo del autor, nos pone también en contexto y me ha encantado su honestidad y cómo presenta el libro. Vale mucho la pena leer también este prólogo. Como decía antes, en el libro no se critica ni a Jesús, ni a Dios, ni a la Iglesia, ni a la religión, nada de esto, ¿vale? El libro no tiene nada que ver con esto y, de hecho, Mike Reed se declara fan de Jesús, ¿no? Si más no, pues lo respeta mucho. Incluso le gustaría pensar que Jesús se partiría de risa leyendo este libro. A tener muy en cuenta en la lectura, la escritura y el tipo de vocabulario que se utiliza, ¿vale? No estamos ante una prosa súper cuidada, con un léxico de alta calidad, con un vocabulario. No, estamos ante un vocabulario sin filtros. Es tal cual el ambiente de la calle. Un ambiente, además, de fiesta, con a veces droga, con alcohol, con sexo. Este es el vocabulario que veremos en el libro y que, sin ir más lejos, veréis que cada dos líneas, por decir algo, hay una palabrota, ¿no? Y esto, pues, es donde nos recordaba quizás un poco esta similitud también con Ricky y Morty, por ejemplo, que decía el autor. Es decir, al final los personajes son muy mal hablados, pero todo esto, al final, también es la esencia del libro. Es decir, no se podría escribir de otra forma para ponernos en contexto y en el ambiente en el que se mueve, pues, Jesús con sus amigos. Pero sí que es importante destacar esto, que os encontraréis con un libro sin filtros, sin censura, sin tabúes, sin escrúpulos. Todo esto lo veréis y lo palparéis leyendo cada una de las líneas de este libro. Encontraréis escenas buenísimas, súper divertidas, de verdad, que os harán reír muchísimo. Incluso algunos personajes, ya de por sí, son divertidos, ¿no? Y la relación que tienen con Jesús, de por sí también ya te hará reír. Y aquí, pues, lo mencionaré luego quizás, pero Pedro, por ejemplo, con la relación con Jesús, es buenísima, te partes de risa durante todo el libro. Pero también os tengo que advertir que hay algunas escenas que para mí son un poco pasadas. Pueden llegar a ser incluso desagradables para según qué lector, ¿vale? Para mí alguna escena es una ida de olla bastante importante, por decirlo de alguna forma, y bueno, si yo estuviese ahora valorando películas, ¿no? Le pondría los típicos rombos que se ponían anteriormente, ¿no? Cuando era todo muy subido de tono. Yo creo que en algunos momentos alguna de estas escenas es, como digo, puede llegar a herir la sensibilidad del lector. Y esto, bueno, es bueno también que lo tengáis en cuenta. Así pues, para mí no es una lectura para cualquier público. Es más, es una lectura recomendada sobre todo para aquellas personas con mente muy abierta, que sepan que se pueden encontrar ahí cualquier cosa y que, bueno, el objetivo al final sí que es reír, y van a reír con muchísimas cosas del libro, ¿vale? Pero tienes que saber que te puedes encontrar cualquier cosa, por lo tanto tienes que abordar esta lectura con la mente súper abierta. Por otro lado, la lectura es rápida, es súper amena, te engancha, es un libro que
se digiere, se lee muy, muy fácilmente, muy rápido. No puedes parar de leer. A pesar de que tampoco es que tengamos un argumento, una trama que te haga avanzar para descubrir algo en concreto. No. Pero ya de por sí es un libro que cuando empiezas a leer no se hace nada aburrido, ni mucho menos, al contrario. Constantemente está lleno de sorpresas, de acciones, de conversas, de hechos, de un poco de todo, siempre, siempre con el humor presente y que te hacen reír continuamente. Así que el objetivo del libro, que es hacer reír al lector, vaya, esto lo consigue con creces. También decir que hay reflexiones interesantes en el libro, sobre todo sobre el comportamiento humano, ¿no? Que es uno de los motivos del libro, ¿no? Al final Jesús vuelve, pero está muy descontento con el comportamiento del ser humano. Y esto se manifiesta, se pone de manifiesto con bastantes escenas del libro, ¿no? Y se critican, bueno, adicciones a redes sociales, lo que puede ser la telebasura, a veces los medios de comunicación y la prensa, que solo se mueven a veces por intereses. Hay mucha crítica también social en este libro. Los personajes del libro. En este caso tenemos más bien pocos personajes. Y la mayoría de ellos son personajes muy divertidos, son personajes muy auténticos. Os encontraréis con un Jesús que va durante gran parte de la obra colocado o bebido o muy pasado de vueltas, maleducado, que falta respeto a la gente, súper en plan egoísta, que bueno, es un Jesús muy, muy peculiar en este caso. Pero también es un Jesús que suceden algunas cosas en el libro, y en especial pues cuando está pues con su madre o con su novia, que veremos la otra cara, ¿no? De este Jesús. Veremos que es una persona realmente con sentimientos. Es como muy tierno, muy familiar. Y veremos esta vertiente también de Jesús, sobre todo cuando no está con sus amigos. Y en estos momentos veréis que quedan aparte todo lo que son las palabras malsonantes, los insultos, el vocabulario despectivo, todo esto queda un poco aparte y se viven ahí mucho más los sentimientos. Jesús fuma, bebe, se droga, habla fatal y trata bastante mal también a la mayoría de personajes que se van cruzando con él durante la obra. Pero a pesar de ser o comportarse como un ser humano normal, él tiene sus poderes, él puede hacer milagros, ¿no? Y esto os hará reír en muchísimos capítulos de este libro. Él utiliza poderes a veces para quedarse incluso con la gente, ¿no? De cara a la galería. Hay, por ejemplo, una escena en una fiesta en Ibiza que separa las aguas del mar, ¿no? Para que os hagáis una idea. Como esta y muchos otros milagros que se narran en el libro, la mayoría de ellos son alucinantes del todo y hacen reír. Son escenas muy, muy divertidas. Por otro lado, un personaje que me ha encantado es Pedro. Pedro, en esta obra, es el community manager de Jesús. Es quien le lleva las redes sociales. Y él está obsesionado en conseguir que Jesús tenga miles y miles y miles de followers, ¿no? Entonces veréis que durante la obra, pues siempre intenta captar momentos, hacer fotos, vídeos, etcétera, para colgar en redes. Bueno, no puedo decir nada más para no hacer spoiler, pero Pedro es un personaje brutal y la relación que tiene con Jesús durante la obra es que yo creo que es una constante de risas. Es muy bueno. Y cómo no, en la obra donde está Jesús no podría faltar Lucifer. Lucifer también es otro de los personajes con protagonismo en este libro, a quien llaman Lucio. Lucio, para abreviar un poco, ¿no? Bueno, es un personaje también divertido y que también me ha gustado mucho. El final del libro, como siempre digo, no puedo hacer spoiler, no hago spoiler, no es que no pueda, es que no quiero hacer spoiler. Por lo tanto, podéis escuchar tranquilamente siempre en todas mis reseñas lo que es cuando hablo del final del libro, aunque poco puedo decir en este caso sin hacer spoiler, ¿vale? Simplemente os comentaré que es un final que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Hay reflexiones interesantes y creo que es un final muy bonito para este libro. La valoración del libro. A ver, es muy complicado resumir en un único número si el libro nos puede gustar o no, ¿vale? Yo creo que hay mucho más. De hecho, para este libro y para cualquier otro, ¿eh? Al final, es muy importante que escuchéis y tengáis en cuenta todo lo que digo durante la reseña para poder decidir si el libro os gustará o no, más allá que este número que yo utilizo para valorar lo que es un libro. Y en este caso mi valoración es de un 7 sobre 10. Es buena nota para este libro, es muy buena nota, sobre todo porque lo que valoro
es la originalidad del libro, pero sobre todo que cumple con creces su objetivo, que es que el lector se distraiga, pase un buen rato leyendo y sobre todo pueda reír, que mucha falta nos hace, creo, hoy día. Entonces, las risas con este libro están aseguradas. Cuesta muchísimo, y ya os lo digo, hacer reír a un lector, ¿vale? El tema del el género del humor es un género muy complicado, porque ya de por sí cuesta o puede ser complicado imaginar escenas divertidas, cuesta mucho más plasmarlas en una hoja y un papel, pero es que después depende de otros factores, como el sentido del humor de los distintos lectores. Por lo tanto, yo creo que consigue hacer reír, que es el principal objetivo, y por esto valoro muy bien a lo que es este libro. Sin embargo, lo que decía antes, creo que es muy importante que tengáis en cuenta el lenguaje utilizado, ¿vale? Este lenguaje de la calle, este lenguaje con un punto macarra, de fiesta, de drogas, de alcohol, con constantemente palabrotas y sobre todo estas escenas que hay que para mí son demasiado subidas de tono o demasiada ida de olla, por hablar así también con un lenguaje más cercano, que creo que pueden llegar a herir la sensibilidad de algún lector, ¿vale? Y esto lo tengo que decir porque tenéis que saber qué os encontraréis con este libro. Habrá lectores que dirán, esto a mí me da igual, yo estoy aquí preparado para leer de todo, otros que igual son más finos en este sentido y les puede llegar a molestar u ofender algunas palabras o algunas de las escenas, ¿vale? Por lo tanto, si eres un lector con mente abierta y dispuesto a encontrarte cualquier cosa, el libro te gustará seguro y lo vais a disfrutar. Y por último, pues lo dicho, tampoco olvidemos que no todo son risas, sino que también hay momentos, o hay el libro en sí es una crítica al ser humano, ¿no? Y esto al final creo que vale la pena que todos hagamos también un poco de reflexión, ¿eh? Porque hay muchas cosas que dice Mike Reith en este libro que son totalmente ciertas, ¿no? A veces los humanos estamos llegando a unos puntos que dices, ¿cómo es posible, ¿no? Pues esta crítica social está muy presente también en todo el libro y también es un muy buen punto a favor de lo que es la valoración de esta novela. Muy bien, pues espero que os haya gustado. Ya lo sabéis, si tenéis ganas de reír un poquillo, pues tenéis este libro, Jesucristo descrucificado. Y como siempre digo, seguidnos, suscribiros a nuestro canal, es muy buena oportunidad de descubrir nuevas y variadas lecturas. Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y no olvidéis nuestra web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.